Bueno, mi nombre es David José Jiménez Suárez, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, de la sede Caudares. Les vengo a dar una pequeña explicación sobre los resortes. Los resortes son elementos elásticos que se utilizan en la concepción de muchas máquinas. Por ejemplo, se usan para almacenar y retornar energía, como el mecanismo de retrocesos de armas de fuego, para mantener una fuerza determinada en los actuadores, en las válvulas. En los vehículos se usan comúnmente aisladores de vibración. Otro uso común es para retornar o desplazar piezas, como los resortes de puerta, pedales o de mecanismo de embrague, como actuadores de cierre de empuje, tales como los resortes neumáticos. Existen muchas utilidades para un determinado tipo de resorte. Esto se basa en el trabajo que tendrá que realizar un determinado sistema de mecánico. La definición de resorte de torsión es un resorte de torsión, es un tipo de muelle que trabaja cuando se somete a torsión. Esto es mediante una elasticidad, es capaz de almacenar energía mecánica cuando se gira y pueda devolverse en forma de un movimiento de giro cuando se libera una cantidad de fuerza que libera es proporcional al ángulo total en el que se gira. Existen dos tipos: la barra de torsión, el otro tipo es de resortes helicoidales de torsión. La barra de torsión es una pieza prismática recta rígida de metal o de goma que, al ser la torsión, absorbe la fuerza aplicada alrededor de su eje mediante la tensión cortante cuando se ejerce un esfuerzo de torsión en el ángulo de sus extremos. Desde este principio también se deriva otro resorte más delicado, denominado fibra de torsión, que consiste en un alambre metálico. Es una fibra de sílice, cuarzo fundido o seda tensada por el efecto de un peso que puede retorcerse libremente sobre un eje, y que se usa en aparatos de medición muy sensibles con los péndulos de torsión. El otro tipo de resortes helicoidales de torsión se componen de un alambre metálico o de un fleje enrollado de forma hélice, sobre lo cual se ejerce en momentos de flectores o en los extremos. Aunque la hélice es completa, pueda considerarse como un tornillo sometido a torsión. En realidad, el alambre en sí mismo no está sometido a torsión, por el que la terminología puede ser resultar confusa. La definición de resorte de tensión. Los resortes de este tipo, también conocidos como los resortes de extensión, almacenan energía, el cual se liberan cuando el resorte estira, y son utilizados para ejercer la fuerza de tracción. Los ganchos o terminales de este tipo de resorte están diseñados para facilitar el ensamblaje con otras piezas para su correcto funcionamiento, y existe una gran variedad de ganchos en función a la necesidad de ensamblaje de cada aplicación. Pueden ser encontrados en diferentes aplicaciones, como lo son los electrodomésticos, balanza,
puertas de garaje, puertas industriales, rampa de ande, equipos médicos, equipos eléctricos, trampolines, válvulas, industria en general y para el mantenimiento. Definición de resortes de compresión. Los resortes de compresión son los de espiral abierto. Estos se comprimen y almacenan la energía en forma de empuje. Puede ser de paso uniforme o variable según la necesidad de la aplicación de uso que se le quiera que se requiera. La base incrementa también la cantidad espirales de activa y el diámetro del alambre disponible en un volumen dado al espacio, en lo que pueda dar por resultado las cargas mayores o menores de tensión. Constante de elasticidad. El constante de elástica es el resorte que mide el grado de elasticidad que permitirá una función de la fuerza. Los procesos de tensión y compresión son dos propiedades de los resortes. En la física, la ley de elasticidad o de Ohm o la ley de Ohm originalmente formula para casos de estiramiento del longitudinal que establecen que el alambre unitario que experimenta un cuerpo elástico es directamente la proporción de la fuerza aplicada sobre la misma. Esfuerzo en resortes de tensión y compresión y torsión. Al comprimir un resorte de compresión mediante una carga axial, el alambre tuerce. Por consiguiente, el esfuerzo se desarrolla en el alambre, esfuerzo cortante por torsión, y se puede calcular a partir de la ecuación clásica de T con la ecuación clásica. Cuando la ecuación se aplica de forma específica a un resorte helicoidal de compresión, se necesita algunos factores por la modificación para conseguir la curvatura del alambre de resorte y el esfuerzo constante directo que se crea cuando las espiras resisten la carga vertical. También conviene expresar los esfuerzos cortantes en función de la variedad del diseño, manejando con los resortes que se consideran el esfuerzo de resorte que trabaje con su carga normal máxima. La compresión es un cuerpo que está sometido a un esfuerzo de compresión cuando se aplica las dos fuerzas con la misma dirección y sentido contrario, provoca un abondamiento en su parte central y reduciendo la longitud inicial, las fuerzas aplicadas tienden a aplastarse o comprimirse. La tensión es el esfuerzo de tensión, que se define como la fuerza perpendicular en el área. Es la unión de área aplicada a un objeto en su extremo para ejercer la tracción sobre él, gracias a lo cual se alarga. Sus dimensiones son de fuerza, área, y de forma matemática podemos expresarlo. La unidad de esfuerzo del Sistema Internacional de Unidades en la misma que se utiliza para la presión Pascal es abreviada Pascal. La tracción, decimos que un elemento está sometido a un esfuerzo de tracción cuando sobre él actúan las fuerzas que tiendan a estirarlo. Los tensores son un elemento resistente
que aguanten muy bien este tipo de esfuerzo. La tracción es contrario a la compresión interna y estimar la largada de un elemento. Materiales para los resortes. Los resortes se fabrican con diferentes tipos de acabado, de acuerdo al uso. Entre los más comunes que se encuentran en los aceros de medio, alto carbón, los de aleaciones que son laminados o estirados en frío o en caliente, aunque también se han utilizado los aceros inoxidables, latón, bronce y cobre. Los materiales utilizados para reducir el resorte de acuerdo al uso que se le vaya a dar es el acero refinado, acero inoxidable, acero resistente al calor, recogido de acuerdo a las normas DIN 240, las aleaciones de cobre con, por ejemplo, los materiales anteriores son los más utilizados, pero los materiales que puedan ser incorporados para la aplicación especiales como la aleación y con él, y son varios tipos que se usan para los resortes. Los resortes diversos, hay resortes de compresión, que este tipo de resorte que es el más utilizado en cual presenta un espacio de almacenamiento de energía entre cada espacio cuando se coloca sobre ella una fuerza o carga y luego suelta cuando está en retirada. Estos resortes son fabricados para realizar la fuerza de compresión, los cuales pueden presentar forma cónica o cilíndrica o bicónica, de paso cambiante o fijo. Resortes de tracción, estos otro tipo, son especiales para los soportes de fuerza de tracción. En cada extremo posee un gancho. Pueden ser de varios estilos, sean giratorio, calatán, cerrado, abierto, de doble espiga. Los resortes laminar es aquel que está compuesto por un conjunto de láminas elaborado de acero u otro metal, los cuales se colocan una encima de otra, creando una forma recta o curva. Es muy usado en las construcciones de vehículos. Lo siguiente está siguiendo está la parte que nos permitirá que amortigue los golpes mientras viajan por la carretera. Regularidades que se ubican entre el eje de la rueda y el chasis. El resorte de tensión es un resorte de alambre que por sus extremos posee un gancho por donde los objetos son sostenidos. Resorte de flexión es un tipo de resorte de compresión conformado por otro tipo de espiral o arande, que es más elástico y que se monta con otro que realiza la misma función. El resorte pequeño se distingue por su diminuto tamaño, el cual es muy empleado en dispositivos de pequeño tamaño y ciertos dispositivos médicos. El resorte espirales se trata de un tipo de muelle que presenta la característica de torsión, compresión y tracción, donde se pueda tensar al mismo tiempo al girar en torno a un eje. Resorte cónico, tipo de resorte de compresión con forma cónica, productos de variaciones de diámetro de sus externos. Resorte de doble torsión. Se trata de un resorte que se forma cuando dos resortes se unen a través de un puente elaborado
con el mismo alambre de cuál están fabricados. El resorte de torsión son aquellos resortes que en sus extremos poseen alambres rectos que forman patas que se logran sobrellevar una fuerza de rotación. Resortes para armas son los usados en armas porque ofrecen un perfecto rendimiento en estos casos de las armas. Esos son los que ayudan a devolver el mecanismo de la arma, pues de cualquier arma. Resorte entrelazable es un tipo de resorte de presión que forma un cinturón cuando se conecta su extremo entre sí. El resorte de médico son resortes personalizados que tienen espirales cerrados o abiertos y que se elaboran con los materiales muy exóticos. Estabilidad. La estabilidad en un resorte ocurre cuando un sistema está en su estado de menor energía o equilibrio químico con su entorno. Este puede ser un equilibrio dinámico, donde las moléculas o átomos individuales cambian de forma, pero su número total en una forma o estado particular se conserva. Diseño de resortes helicoidales. Para lograr la fabricación de resortes helicoidales se debe comenzar por las etapas de diseño. En este paso donde se debe definir las especificaciones concretas que se debe tener en el muelle para satisfacer las necesidades del uso. Es importante recordar que para garantizar el funcionamiento de cualquier muelle, debe ser diseñado y fabricado por personas calificadas que cuenten con la experiencia y herramientas necesarias para su elaboración. A continuación les mencionaré las principales claves para diseñar un resorte. Guía de elementos, guía de perforación, que la guía del eje generalmente son los resortes que se expanden durante el proceso de compresión y por ello sucede existir algún inconveniente con el eje. Sin embargo, son aquellos muelles que se guían sobre el eje en el diámetro que debería tener una determinada tolerancia o otorgar un rango mínimo respecto al eje. La guía de perforación son partes de las cuales son específicas que se deben tener resorte determinar cuál es el diámetro de la perforación, así como a su eje. Carga. Este es otro aspecto sobre los diseños de resortes helicoidales. Carga. Este es un aspecto que hace una referencia al requisito de cargas que requiere una adecuada cantidad de fuerza que el muelle debería generar ya durante las instalaciones y posteriormente sobre posterior a la operación. Las operaciones. Con la información que brinda este punto se podrá definir los aspectos esenciales al resorte. Y la fase de diseño de muelle es vital para planear cuál es la mejor ruta de fabricación. Y las ventajas es de pedir la asesoría de un fabricante de resortes personalizados. Cargas de fatiga. La fatiga es un proceso de degeneración de un metal sometido a cargas de valores por debajo de aquellos que serían capaces de provocar su ruptura mediante la tracción. Si bien se ha encontrado una respuesta que explique totalmente la fatiga, se puede afectar la fractura por fatiga, se debe a las deformaciones plásticas de una estructura de forma similar
como ocurre deformaciones monodireccionales producidas por las cargas estáticas. Arándela de Belleville. El arán de Belleville, también conocido como los resortes Belleville, son un tipo de arandes no plana. Tienen una ligera forma cónica en el cual la característica el cual es la de las características de un resorte. Son comunes utilizados como resortes cuando la aplicación requiere de una carga grande de un espacio pequeño. Hay variedades de arandelas de Belleville que pueden ser aplicadas para modificar constante del resorte a la cantidad de flexión. Aplicarlas a la misma dirección y va a dar un resorte, una constancia en paralelo, creando una conjunción rígida. En conclusión, algunos dicen que la rueda fue el invento mecánico más importante en la historia humana. No negaré esta afirmación, pero hoy en día los resortes de diferentes formas, tamaño, dureza, están tan presentes en nuestra vida cotidiana como la rueda, y son utilizados en infinidades de usos como cerradura, juguetes, pinzas, maquinaria, armas, muebles, artículos eléctricos, entre otros. Resortes para línea blanca, características de ser el espiral cerrado, están diseñados para absorber y acumular energía mediante las creaciones de la resistencia en la fuerza de tracción, y siendo la ley de Kovac, que es la demostración de la forma experimental, y mostrado a la importancia de mostrando lo que es importante los resortes en nuestra vida. Es muy importante, ya que los resortes son muy útiles, ya que ellos distribuyen el peso de un carro y son flexibles, como lo dije anteriormente, por los desniveles que hay en nuestro país, en Venezuela, que hay mucho bacheo en las carreteras. Ellos controlan esa fuerza y hacen que uno no la sienta en los vehículos. También en las puertas, un uso médico también muy importante. Y bueno, esto fue todo mi video, espero que les haya gustado.